Decíamos ayer. Es la frase que ha pasado a la historia como la defensa de una mente libre contra viento y mareas. La pronunciara o no exactamente así un gran humanista español hace 4 siglos, hoy es un símbolo de resistencia, de reafirmación, de voluntad, como estas playas de Normandía. Vivíamos ayer, sentíamos ayer, pensábamos ayer, hoy es siempre todavía. Siempre es tiempo de cambiar la historia, de no perder la memoria ni olvidar, de comprender que sí, hay verdades que condenan, pero también hay mentiras que salvan. Maestro de espías. Pujol fue un héroe, yo creo que sí, fue un héroe. Engañé a Hitler porque era un enemigo de la humanidad. Yo creo que fue un momento de osadía, de ideales. Fue el agente doble más importante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue en realidad? ¿Qué pretendía? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué guardó silencio? El suyo es uno de los relatos cuyos detalles han sido durante mucho tiempo secretos. Es la increíble historia de cómo un hombre dibujó una colosal maniobra de engaño y participó con una élite de agentes del MI5, del Servicio Secreto Británico, uno de los más sofisticados del mundo, en una de las grandes batallas psicológicas de nuestro tiempo. Y digo, ¿por qué no escribimos las memorias? Y ella me dijo, no podemos, Raúl, hay cosas que no puedo contar. Tenían miedo que nos pudieran raptar o... Jamás abrió la boca, no. Ni antes, ni durante, ni después, nunca. Muchos de quienes sobrevivieron en estas playas se lo deben a él. Español, agente doble, salva miles de vidas, engaña al mismo Hitler. Las palabras que escribe son clave para la derrota del nazismo, para el final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto con una estela de 60 millones de muertos. Solo aquí pierden la vida casi 200.000 personas. Podrían haber sido muchas más si el ejército nazi hubiera enviado sus temibles divisiones Panzer. La primera se da la vuelta, gracias a este insólito espía. Lo reconoce Eisenhower en una carta a sus mandos. La victoria aliada no hubiera sido posible sin él, sin aquel agente conocido como Garbo, cuyo nombre real es secreto durante más de 40 años. Las playas de Normandía ven el comienzo de la liberación de Europa. La gigantesca operación de los aliados tiene varios nombres. La idea brillante, la maniobra de engaño, de encubrimiento, la colosal persuasión, uno especial que tal vez le sea útil a Europa hoy, porque este, además, es un relato que habla a gritos al presente. Fortaleza. Fortitude. Fortaleza. 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 Fortitude. Festum. Fortaleza. Festum. Europa. Europa. No son las políticas económicas las que salvan Europa, son las ideas. Como fue en el origen, en los años 40-50, lo que creó Europa fueron las ideas de que era posible una Europa unida, solidaria, en un continente que, recordemos, nuestra única comunidad había sido la de matarnos durante siglos y particularmente en el siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, Europa llama a científicos sociales y a todos los ciudadanos a reinventar Europa y proteger un proyecto común de solidaridad y democracia, cercado hoy por viejos fantasmas que reviven, totalitarismos, ultranacionalismos, populismos antieuropeos, todo lo que pone en cuestión la libertad y lo que persuadiría a cualquier persona con coraje para actuar. En un mundo de redes sociales, la persuasión es un arma política fundamental. Y en la medida en que hoy día hay fuerzas importantes en el mundo que están intentando desintegrar Europa, porque es la única institución geopolítica importante que se puede poner a los designios de supremacía de Estados Unidos, que bajo Trump no es una democracia, de Rusia, que bajo Putin no es una democracia, y de China, que aunque no es geopolíticamente importante en lo político, pero sí lo es en lo comercial y tecnológico, y que tampoco es una democracia. Entonces, la última isla de democracia y de civilidad, con todos los problemas que existen, es nuestra Europa. Nuestra Europa está en peligro y en gran parte también necesita alguien que haga una contrapersuasión. Barcelona.
El antiguo Ritz de Barcelona, ahora el Palace Hotel, inaugurado tras la Gran Guerra hace 100 años, a finales de 1919. Barcelona vive en aquel momento una fuerte y violenta movilización social. Es la Barcelona convulsa que marca la infancia de Juan Pujol García. Años difíciles para la familia de la burguesía catalana en la que nace en este número de la calle Muntaner en febrero de 1912. Su padre, propietario de la mayor empresa de tintes de la ciudad, de formación humanista y profundos valores, rechaza la violencia y le inculca un convencido pacifismo. Hoy no existen ni el mismo edificio ni las vías del tren cercanas que en sus recuerdos a Juan Pujol siempre le evocarán la infancia. Donde vivíamos en la calle Septimania. Yo nací en la calle Muntaner. Siempre había sido un chico bastante libre, no pedía explicaciones. Mis padres le pagaron los estudios. Luego se fue a trabajar a una granja. Estuvo, no sé, trabajando. Tenía un perro muy grande. No me acuerdo, yo era la más pequeña de todos. ¿Cuántos años tiene? Yo, sí, 103. Estudiante rebelde y lector compulsivo, en 1931 una apendicitis aguda está a punto de acabar con su vida. Ese mismo año, en una decisión sorprendente, abandona los estudios de Filosofía y Letras y se matricula en la Escuela de Avicultura de Arenys de Mar. Este es su hasta ahora desconocido expediente, el que le va a otorgar un título y una profesión, la de avicultor. Aún son años felices. En 1933 hace el servicio militar. Licenciado como alférez entonces de la República, le tocará vivir un año después la muerte de su padre y en poco tiempo los momentos más trágicos y peligrosos de su vida en la Guerra Civil Española. Cuando estalla la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, es director de una granja avícola. Ese domingo tiene previsto subir al Montseny. En los primeros momentos de confusión, se refugia en la casa de su novia en la calle Girona. No saldrá de allí en meses. Contrario a la guerra, piensa desertar. A su hermana y a su madre las detienen unas pocas horas. Los del PUM vinieron a buscarme. Porque yo había ido a Montserrat y ellos decían, acá estás una fascista. Su experiencia de la guerra es muy traumática. En la Navidad de 1936, una patrulla le detiene en la casa de la calle Girona y le lleva a la comisaría de Vía Laietana. Ahí podía haber acabado su vida si su novia no mueve contactos y consigue que alguien le abra la puerta del calabozo y le dé una dirección en el barrio gótico. Una casa donde permanecerá escondido más de 12 meses. Tiene 25 años, pero el encierro le va a hacer envejecer, perder 20 kilos y casi todo su pelo. Siempre recordará cómo el hijo de la familia que le acoge le salva la vida un día, engañando con desparpajo a quienes se presentan buscando desertores, y cómo se va a quedar solo en esa vivienda, en penumbra, en silencio, muchos meses, hasta que a comienzos de 1938 no puede más y decide salir a la calle. Ya parece un adulto decrépito. Esa experiencia le marca, le cambia para siempre. Yo creo que Pujol pertenecía a esa tercera España de la que tanto se habla, que no eran ni los unos ni eran los otros. Era gente que tenía su concepto de vida, su modelo de sociedad, sus reglas, sus valores, pero que ni estaban dispuestos a matar por ellas, ni seguramente estaban dispuestos a morir tampoco, ¿no? Todo su afán en plena guerra civil es huir. Ensaya cómo escapar a Francia, pero lo descarta y decide presentarse voluntario al Ejército de la República como telegrafista para no disparar un solo tiro y cruzar las líneas. Hoy allí, una asociación cultural recupera y reconstruye la memoria de aquel tiempo en la Sierra Fatarella, en las estribaciones del frente del Ebro, donde él estuvo destinado. Oye, Rojillo, ¿qué os han dado hoy de comer lentejas también? Los dos frentes se comunicaban por altavoces. Nos decía, mira, ¿hoy qué comieron? Cosas así. Entonces él les decía que, bueno, aquí hemos comido muy bien, estamos todos
cuando era mentira, ¿no? Lo que comían eran arvejas y lentejas. Con la excusa de revisar los cables de telefonía, estudia las líneas y el terreno todos los días, pero no dice nada hasta que otros soldados le confiesan que van a desertar. Entonces con ellos Pujol se enfrenta a la operación más arriesgada de toda su vida. Con 2 bombas de mano y otros 2 compañeros se lanza en busca de la otra trinchera. Nunca sabrá que uno de ellos morirá en el intento. Él se pierde, se tiene que refugiar en unos arbustos y está a punto de ser descubierto por una patrulla. Como contará muchos años después, reza, deja las botas y las granadas y trepa hasta que le encuentran los de la otra trinchera. Tranquilo, muchacho, ya estás a salvo. Él era el que le hacía todas las noticias, el telegrafista principal, ¿no? Entonces tenía toda la información a la mano, ¿no? Y se daba cuenta de que no había forma de victoria. Tanto que aún yéndose por el otro lado, tampoco es que entra al ejército franco, ¿no? O sea, porque él sale directamente y lo rescatan, lo meten preso, pues. Y de ahí lo recupera, lo rescata un padre de San Juan de Dios. Juan Pujol acaba en un campo de concentración en Deusto, lo que le causa un gran impacto. De allí le saca un religioso amigo de la familia. Después se quedará en Burgos, donde conoce a Araceli González, que ha sido enfermera y que pronto será su mujer. Yo creo que Pujol vio en ella la persona adecuada para iniciar ese cambio de vida que él buscaba en ese momento, ¿no? Y de hecho su vida cambia radicalmente a partir de 1939, parte de cero y su vida comienza en Madrid pues a partir de 1940. Con el final de la Guerra Civil regresa a Barcelona para reencontrar a su familia, pero nunca más volverá a vivir allí. Se coloca de gerente en el Hotel Majestic de Madrid, donde se han alojado tiempo atrás las brigadas internacionales. Ahora se ha convertido en un edificio sucio y ruinoso. Le duele ver un Madrid que es una ciudad en buena medida destruida, donde hay pobreza, donde hay represión, donde hay hambre, una ciudad gris, triste. Y si él tenía unas convicciones pacifistas heredadas de su padre, yo creo que lo que él ve primero durante la propia guerra y luego también en Madrid en el año 39 y a partir de entonces le reafirma precisamente en la necesidad de parar cualquier baño de sangre, ¿no? Un viejo receptor de radio, su conexión con el mundo. Oye las emisiones en castellano de la BBC. Escucha cómo estalla la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia en septiembre de 1939. Los acontecimientos se suceden con rapidez. Casado con Araceli desde abril de 1940, ambos sueñan con marcharse de España y ya con ser espías. La evacuación de civiles y de británicos y aliados en Dunkerque le decide a dar el paso. Quiere ayudar, aunque no sabe cómo hacerlo. Por aquellos días, él rechaza el fascismo con la misma determinación con la que antes se ha opuesto al comunismo. Él, de una u otra manera, quería luchar contra el fascismo, quería luchar contra los totalitarismos. Este centro, heredero del Instituto Alemán de Madrid, aún conserva el mapa con el que se enseñaba a los alumnos alemanes de aquella época la batalla de Dunkerque, una maqueta de un buque de guerra y un piano de aquel momento, entre otros objetos. Bueno, yo creo que él está muy influido por su experiencia en la Guerra Civil Española. Es una experiencia que le marca. Él tiene un sentido muy pacifista de lo que es la experiencia que estaba vital que estaba viviendo en ese momento, y es por ello que bueno, pues se dedica a su misión y su objetivo en la vida en aras de la defensa de la democracia. Yo creo que esa es la idea o el ideal que le hizo tener éxito. Decidido a todo, una mañana de enero de 1940, Pujol se dirige a la antigua embajada británica, justo en el mismo lugar que ocupa hoy otro edificio moderno y abandonado. Se ofrece como espía, pero le rechazan. Herido en su amor propio, espera y traza otro plan: ganarse a los alemanes para poder convertirse en una baza que interese a los británicos. A comienzos de 1941 llama desde el Majestic a la embajada alemana. Al día siguiente vuelve a llamar y le dan una cita.
A las 4:30 en el Café Lyon, una persona alta de ojos azules le esperará. Sabe que todo depende de que simule una adhesión ferviente al nazismo. Lo prepara a conciencia. De aquel antiguo Café Lyon, que hoy es un pub irlandés, apenas queda nada original más que la pintura que recuerda que en el sótano había un elegante salón alemán, lugar de tertulias y conspiraciones, llamado La Ballena Alegre. 2 días después, justo al lado, en el Café Correos, mantiene un nuevo contacto. Los servicios secretos alemanes le aceptan y le encargan que viaje a Gran Bretaña. El 26 de abril de 1941, Pujol sale de Madrid con destino a Lisboa con una misión. Entre dos aguas, entre dos bloques en guerra en ese momento, en Lisboa tiene su primer contacto con lo que es ser un auténtico espía. Sin aprenderlo, por instinto, por intuición y en el más absoluto secreto, va a dar la talla. Lo demuestra en cómo consigue algo muy difícil en ese momento, un visado diplomático. En un modesto hotel, el suizo Atlántico, donde se aloja, traba amistad con un gallego que tiene un visado oficial para viajar a Argentina. Intima con él en salidas nocturnas en la dulce noche lisboeta y le invita a conocer el casino de Estoril, un lugar que hoy sigue siendo único. Entonces plagado de espías, aventureros y buscadores de fortuna. No más apostas, jogo feito, nada más. Una noche, mientras juegan, finge un fuerte dolor de estómago. Vuelve a la habitación del Hotel Montestoril donde se alojan y fotografía el visado diplomático de su amigo. Aún existe el edificio de lo que fue aquel hotel y la tienda de grabados centenaria en la que Juan Pujol, al día siguiente de ese episodio, pide que le hagan una plancha metálica con el escudo de España y un sello. Así obtiene 200 copias de un visado diplomático español. Con ellas regresa a Madrid y llama a la embajada alemana. Con ingeniosos engaños convence a los agentes del servicio secreto alemán de que va a viajar a Gran Bretaña. En julio de 1941, con un frasco de tinta invisible, códigos cifrados y $3.000 que camufla en tubos de pasta de dientes y crema de afeitar, Juan Pujol emprende camino a Lisboa con su mujer. Se instalan en una discreta casa de pescadores en Cascais y después en Estoril. Vuelve a ofrecerse a la embajada británica en Lisboa sin éxito. Entonces empieza a enviar sus cartas con tinta invisible, a simular que las manda desde Londres y a inventarse una red de espías ficticios, de personajes muy convincentes por los que incluso cobra gastos a los alemanes. Llegarán a ser un total de 27, una red sorprendente, literaria, verídica y muy eficaz. Es capaz de inventar una historia de cada uno de estos personajes, desde un marinero venezolano que estaba operando en uno de los puertos ingleses, cada uno con su propia personalidad, cada uno con su propia historia, y toda esa información convergía en su contacto, Carlos Kulenthal, que era el contacto que tenía Alaric, en este caso como era conocido por los alemanes, en Madrid. Los lobbies de los grandes hoteles, un lugar perfecto para intercambiar informaciones. Se conserva intacto casi como entonces el Palacio Estoril, en cuyos pasillos se cruzaría Pujol con Duško Popov, Triciclo, el espía doble que inspira a Ian Fleming, también cliente del hotel, su primera novela sobre James Bond. Popov es el auténtico 007, mujeriego y vividor, que va a coincidir en misión con otro agente doble, cuya existencia empieza a sospechar el MI5. Y lo que es interesante de esa segunda estancia suya es que allí los británicos que ya escuchaban los mensajes del Abwehr de Alemania, en un momento determinado empezaron a darse cuenta de que había una figura que les parecía importante, que estaba dando informaciones desde Lisboa a los alemanes. Juan Pujol se convierte en un espontáneo que hace la guerra por su cuenta con guión propio. Cuando el 1 de junio de 1943 la aviación alemana abate un vuelo de pasajeros que hace la ruta Londres-Lisboa, en el que viaja, entre otros, el actor y colaborador del espionaje británico Leslie Howard, Pujol se queja airadamente en una de sus cartas de que ponen en peligro su canal de comunicación y tiene éxito. Pujol efectivamente mandó una carta a la embajada alemana en Madrid. Y bueno, lo cierto es que nunca más se volvió a producir el abatimiento de un avión comercial británico, nunca más volvió a pasar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Para que le acepten los británicos, Pujol decide llamar a la puerta de los norteamericanos. Le citan: espera paciente en este bar inglés de Estoril que aún existe, aunque no acude nadie. El local lo ha abierto un año antes un agente escocés del Servicio Secreto Británico que lo convierte entonces en un lugar habitual de encuentro para los espías de la zona. Conocí personalmente a Popov. Era un hombre simpático, que era un agente doble. Al escocés lo conocí también y nos visitaba siempre. Era un hombre campechano. Hizo aquí su vida también, trabajando también, porque ello era una forma no solo de explotación del restaurante, pero de trabajar también para los servicios secretos ingleses. Pero parece que nada es suficiente para que le hagan caso. Él sigue inventando nuevos agentes y enviando cartas. Sin saber inglés, busca información en el lugar donde todos van a comprar la prensa extranjera. Aún existe, junto al café donde se reunían los espías. Sus mensajes, extensos y prolijos, están llenos de errores. Errores que los alemanes no detectan. También están llenos de imaginación. Se hace experto en rudimentarias tintas invisibles y en códigos secretos. El desdén de los británicos agota su paciencia, hasta que es su mujer, Araceli, quien toma la iniciativa de ir a la embajada norteamericana. Ella tuvo el valor y la determinación de presentarse en la embajada americana en Lisboa y decirles que el espía que el Servicio de Inteligencia británico estaba buscando era su marido. Se presentó allí llevando pruebas, una carta escrita con tinta invisible, y ella lo demostró, dijo: este es mi marido, y por fin le creyeron. Pasarán meses hasta que algo llame mucho la atención. En una carta a los alemanes, él se inventa que un convoy va a salir de Liverpool en dirección a Malta. Ese mensaje, falso, moviliza a las fuerzas del eje en el Mediterráneo y al MI6, el servicio secreto británico en el exterior. Él solo, con unas pocas palabras, ha puesto en marcha a 2 ejércitos. ¿Y los americanos? Los americanos pensaron que era una figura importante y convencieron a los británicos, por lo tanto a los espías, a la agencia secreta británica, de que sería interesante reclutarlo. Y fue entonces reclutado. Y de ahí lo enviaron a Londres, a Inglaterra. Los servicios secretos británicos saben que existe un agente alemán apodado Arabel desde el primer mensaje. Lo paradójico es que le buscan mientras él les está buscando. Quienes más tarde serán sus jefes eligen a un agente intermedio, un británico de origen maltés, que le cita en una terraza del paseo marítimo de Estoril. Juan Pujol acaba convenciéndole. Comprende que esta vez es la definitiva, que en ese lugar entre Lisboa, Estoril y Cascais, en el corazón del espionaje europeo, acaba de cambiar su vida. Enseguida le envían a Gibraltar. Allí un agente le pone su primer sobrenombre, Bobril. Días después, el 24 de abril de 1942, sale rumbo a Inglaterra. Arabel ha conseguido su objetivo, ya es Bobril, pero pronto será Garbo. No puede ni siquiera sospecharlo, pero llegar a Londres en 1942 es llegar a la máxima sofisticación de los servicios de inteligencia. Allí está King Philby y todo el círculo de Cambridge. Allí está el sistema de la doble cruz, creado por Tal Robertson para engañar a Hitler y captar a quienes espiaran para los alemanes. Allí está la crème de la inteligencia militar y también muy cerca los matemáticos e ingenieros que descifran los códigos secretos alemanes de la máquina Enigma. Allí están Cyril Mills y Tom Harris, los 2 agentes que le reciben, le supervisan y le interrogan en el 55 de Elliot Road. Es su primera casa, el lugar donde le ponen a prueba. Mills decide su nombre en clave, Garbo, porque considera que su actuación está al nivel de la mejor actriz para él de la historia. Había aspectos de su caso que el propio Garbo no conocía o no entendía. Por ejemplo, sus mensajes fueron usados para descifrar el sistema de encriptado alemán. Sus mensajes eran transmitidos de Madrid a Berlín a través de una máquina de cifrado Enigma. Y como los británicos ya tenían el texto del mensaje original,
Podían reconstruir el código de cifrado y se usaban los mismos parámetros durante todo ese periodo de 24 horas. Como Garbo mandaba mensajes casi a diario, eso contribuyó a romper el sistema de comunicación del enemigo durante todo ese periodo. Evidentemente, Garbo no lo sabía. Tampoco sabía que había otros agentes dobles. Historiador y expolítico, Nigel West es el seudónimo del escritor que descubre a Garbo. Contempla el lugar en el que estaba entonces la sede del MI5, donde operaba la élite de los agentes, incluido Tom Harris, quien proporciona a Pujol documentación falsa como Juan García y una tapadera como traductor de la BBC. Pujol se instala cerca de allí, en una pequeña oficina en un edificio en Jermyn Street, para estar próximo a Harris. A partir de mayo de 1942, Garbo ya está preparado en Londres y dispuesto para desarrollar la mayor operación de engaño diseñada contra el ejército nazi. Pide que le lleven a Londres a su mujer y a su hijo. Lo consigue no sin dificultades en 1942. Semanas antes, el 27 de abril, Garbo envía su primera carta desde Londres a Madrid. Llegará a escribir 315. En su texto oculto informa de que ha conseguido un trabajo en la BBC. Como todos los agentes dobles, está vigilado y su teléfono particular está pinchado. Mientras, la colaboración con Harris es cada vez más fructífera. Con él continúa ampliando la red de agentes ficticios. Su imaginación es desbordante para crear personajes, desde un piloto de la KLM, un venezolano que es su mano derecha, un camarero en Londres evacuado de Gibraltar, así hasta 27, que crea en colaboración con Harris. Lo mismo inventan una batería antiaérea en Hyde Park o todo un ejército esperando en Escocia. Centenares de informaciones salen de su red. Fue una de las grandes campañas de manipulación de todos los tiempos, ya que generó un elemento de sorpresa en torno al desembarco que permitió establecer la cabeza de puente en Normandía. Probablemente sea el mejor ejemplo de la operación de engaño estratégico más exitosa de toda la guerra. En la elegante calle de Londres donde reside Tom Harris, donde está la galería de arte de su familia, también preparan los mensajes. Mensajes que llegan a Madrid y son radiados a Berlín, haciendo constar la fecha, la hora y la persona a la que deben ser entregados. En febrero de 1943, el MI5 le pone a Garbo una radio y un radiotelegrafista, un antiguo empleado de banca para manejarla. Llegará a hacer 1.200 envíos. La guerra ha vuelto a Londres más inseguro y el equipo trabaja en la parte trasera de la Casa de las Afueras, en el barrio de Hendon, donde está instalada toda la familia. Yo nací en Londres en el año 1942, cuando mi padre estaba trabajando para el MI5. Recuerdo un jardín, recuerdo el verdor de la hierba, recuerdo una pelota, un balón que andaba por ahí. Esos son mis recuerdos británicos. Sí recuerdo que dormíamos, nos ataban en la cama porque se oía el ruido de muchas bombas y claro, estaba en guerra todo. Desde una cabina en Londres, Garbo llama a Tom Harris cuando su mujer, Araceli, saturada de su aislamiento, amenaza con ir a contarlo todo a la embajada española. Harris traza un plan y detiene a Garbo hasta que ella cede. Justo a tiempo. La guerra está comenzando a decantarse hacia los aliados, pero la batalla definitiva parece imposible. Las primeras 24 horas, el día más largo, como lo bautiza Rommel, van a ser decisivas. El muro atlántico construido por el Eje es terrible, pero los británicos ya tienen un arma que no destruye, que no mata al enemigo, que solo penetra en sus cabezas. Se proponen convencerle de lo que en realidad espera, que el desembarco será por el paso de Calais. En el plan de engaño, en la operación Fortaleza, Garbo será clave. Pujol pasa a ser un engranaje más en ese proceso de engaño, pero pasa a ser sobre todo un engranaje decisivo, porque en junio de 1944, que es el hito, digamos, el gran hito de la actuación de Pujol como espía y como agente doble, posiblemente podemos decir sin riesgo de equivocarnos
que Pujol se ha convertido, o Garbo se ha convertido en el agente, en el espía en el que los alemanes confiaban más como fuente de información. Las playas de Normandía. Mucho antes de que más de 150.000 soldados desembarquen en ellas, se ha librado otra batalla con miles de mensajes, de comunicaciones, de intrigas. El más inteligente equipo de agentes ha preparado la operación. Se pone en marcha en abril de 1944. Con decenas de mensajes, Garbo ha ido fortificando la idea de que hay un ejército preparado en el norte de Inglaterra para invadir por Calais. Intercala datos falsos con alguno auténtico. Los aviones ven desde el aire lo que es un ejército de falsas lanchas y falsos tanques. El trabajo de Garbo es muy intenso todos esos meses. Se acerca el día D. Le autorizan a que horas antes desvele la operación, esencial para mantener su credibilidad. Anuncia a Madrid que mantengan la estación abierta de madrugada. Va a ser el 5 de junio. Lo comunicará 3 horas y media antes de que el primer soldado llegue a tierra. Él y Harris estudian cuidadosamente el mensaje. Es largo y se apoya en su red de agentes, pero el clima obliga a retrasar la operación 24 horas. La noche del 5 al 6, Robertson y otro alto mando del espionaje están en su casa. Mantienen el contacto y a las 12 la radio se queda muda. A cientos de kilómetros, los soldados embarcan en el sur de Inglaterra. Su destino está escrito en las playas de Normandía. La primera línea del frente está en Hendon, en el centro emisor, en la casa de Garbo. A las 3 de la madrugada envía el mensaje, pero Madrid no responde. Lo intentan de nuevo, pero nada. Más de 4.000 barcos navegan hacia Cherburgo. Por fin, la recepción alemana contesta en Madrid a las 8 de la mañana. Garbo les regaña por ello, exagera, disimula, pero Fortaleza ha sido un éxito. El mar estaba lleno, abarrotado de barcos. En el aire había globos que servían para los aviones, para que los aviones alemanes no pudieran sobrevolar los barcos. Unos versos de Verlaine, Canción de Otoño y otras claves emitidas por radio han anunciado el desembarco a la gente de la Resistencia. Todos ellos son testigos de aquel momento. Su relato es intenso, largo y estremecedor desde la misma casa de los canadienses en la playa donde lo vieron todo. Lo cuentan como si hubiera sucedido ayer. Todos los cañones estaban destruidos y había algunos soldados alemanes muertos encima de sus cañones. Eso fue el 6 de junio. Después de eso, para nosotros, la guerra había acabado. Tú fuiste a otro sitio. Por la tarde, mi padre nos propuso ir a dar una vuelta a la playa para ver el desembarco, porque estábamos al lado. Llegamos a la playa y allí no se veía el mar. Estaba todo negro, negro, con los barcos, los globos, todo eso. Y nos encontramos a un canadiense que nos dijo: por lo que más queráis, no toquéis nada, no toquéis nada. Y seguíamos avanzando y mirando. Oíamos el ruido de los barcos chocando, el mar. Era espantoso. Y avanzamos y llegamos delante de un montón de cadáveres. Había 17. El primer soldado canadiense que entró en la granja tenía una granada en la mano. Tiró la granada en la cocina, donde estaba mi tío, y murió en la explosión. El primer canadiense que entró en la granja mató a mi tío. Fue la única víctima. Él fue la única víctima del día. Menos mal que vinieron los canadienses, los ingleses y los americanos. Porque si no hubieran venido y Hitler no hubiera dado la orden de retirar los tanques que tenía estacionados en la abadía de las Ardenas, no se habría producido el desembarco. En la medianoche del 6 de junio, las primeras tropas son lanzadas sobre Normandía. Miles de aviones bombardean desde hace horas los sistemas de comunicación alemanes y las defensas costeras. Solo queda una batería, la más mortífera, la que causa la más sangrienta batalla, en Omaha. Los casi 100 kilómetros de costa se convierten en un escenario de lucha feroz. Los altos mandos del ejército nazi se han ido de viaje ese fin de semana, incluido Rommel. A Hitler, que duerme hasta altas horas, no se han atrevido a despertarle. Varias semanas después seguirá esperando el gran desembarco por Calais.
El muro atlántico, la muralla de muerte que ha construido, se derrumba. El gran búnker es asaltado. Es de esperar una contraofensiva con las temibles divisiones Panzer, pero Hitler no la ordena. Ha recibido el 9 de junio la traducción del mensaje de uno de sus agentes, Arabel, y le cree. Por ello, le concederá la Gran Cruz de Hierro. Es el Archivo Nacional Británico, el lugar en el que se custodia ese, el principal, y todos los mensajes de Garbo desclasificados solo muchos años después. Hasta 1200. Ahí está el documento, un simple papel mecanografiado con varias copias, mezclado entre otras notas en la carpeta que contiene las pruebas más rudimentarias de la victoria de Fortaleza, la batalla de desinformación que decidió en Normandía el curso de la historia. El documento al que te refieres es probablemente uno de los documentos históricos más importantes y significativos de la Segunda Guerra Mundial. Era el momento en el que la primera división SS Panzer, que estaba estacionada en la frontera entre Francia y Bélgica esperando un ataque en el paso de Calais, empezó a moverse. La habían desplegado para contraatacar en Normandía. Habría sido un desastre para los aliados. Pero les llegó un mensaje del cuartel general de Hitler para que regresaran con los tanques a donde se encontraban hasta el momento del paso de Calais. El mensaje es muy claro, dice, según la información de nuestra mejor fuente de Inglaterra, Arabel, porque el nombre en clave de Garbo era Alaric y su organización era Arabel, la información decía: la verdadera invasión se producirá inminentemente en el paso de Calais. Sobre el terreno, el centro del espionaje está en un castillo en Normandía, ocupado por los alemanes el día D y abandonado horas después, va a ser el núcleo del cerebro aliado. El 10 de junio, mientras el ejército alemán paraliza 7 divisiones Panzer, llega para instalarse aquí Bradley, el comandante en jefe del primer ejército norteamericano que ha desembarcado en Utah y en Omaha con todo el grupo de la inteligencia del desembarco. Se convierte entonces en el castillo de la propaganda y el espionaje. El 10 de junio. El 10 de junio llegaron 150 hombres que pertenecían a la vez al 12º Cuerpo de Ejército y a la OSS, es decir, la Oficina de Servicios Estratégicos, el antepasado de la CIA. O sea, eran hombres que trabajaban en los servicios secretos. La batalla continúa. Mientras Garbo no para de enviar mensajes, el 19 de junio descarga sobre Normandía la mayor tormenta de los últimos 40 años. Uno de los famosos muelles Mulberry construidos para el desembarco queda destrozado, un segundo muy dañado. Estas viejas moles aún supuran por sus heridas. En agosto, la batalla de Normandía está decidida. 21.000 tumbas de alemanes se alinean en este cementerio con cruces de piedra volcánica. Algunas no tienen nombre, son soldados desconocidos, como dice una inscripción en la entrada, muchos de los cuales no habían elegido una causa por la que luchar. Primero fue enterramiento norteamericano, hasta que después de la guerra se creó este otro, el definitivo, en un promontorio con vistas a la playa de Omaha. Alberga las tumbas de casi 10.000 militares estadounidenses. La mayoría perdieron la vida en Normandía aquellos días. Allí están también las tumbas de 2 de los hermanos Nyland, que son los hermanos Ryan de la película que hizo Steven Spielberg en homenaje a su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Muchas historias de entonces hubieran sido anónimas si este otro castillo no llega a convertirse en la sala de prensa de la batalla de Normandía. Nací en esta casa en octubre de 1944. 2 meses atrás se agolpaban aquí todos los grandes nombres de la prensa americana, los grandes reporteros de guerra americanos. Ernie Pyle. Entre ellos estaba el fotógrafo Robert Capa, Ernest Hemingway, John Thompson. Muchos, muchos nombres. Eran 50 americanos. Días después, aquellos 2 reporteros que se han conocido en la Guerra Civil Española, Robert Capa y Ernest Hemingway, salen de allí en dirección al Mont Saint-Michel, que acaban de abandonar los alemanes y que contempla a lo lejos la batalla de Normandía, en la que los mensajes de Garbo son esenciales para el éxito de la Operación Fortaleza, aunque él nunca lo supiera y no fuera lo que más iba a recordar de la guerra.
Una estación de metro abandonada en plena City. Hay hasta 40. Las bombas volantes V1 y V2, devastadoras. La respuesta del ejército nazi que se recrudece sobre Londres en junio y septiembre del 44. Un sonido inconfundible. Será su mayor recuerdo de la guerra y de su otra misión como agente doble. Los alemanes le encargan que les informe con precisión de lugares idóneos para los bombardeos. Todo un dilema moral para Garbo. Él, en este caso, con el apoyo del MI5, lo que ahí consigue es dar información falsa de tal manera que las bombas, aunque caían en zonas que estaban relativamente habitadas, no caían en las zonas más pobladas y por lo tanto ahí también se produce una reducción, un número de bajas muy inferior al que las bombas hubieran provocado en otro contexto. La misión de Garbo en Londres está tocando a su fin. Los alemanes no han llegado a sospechar, pero el MI5, como coartada, simula su detención. Arabel comienza a intentar desaparecer. La prueba son los pasaportes que solicita en esos días, verano del 44, cuando el gobierno alemán le concede la Gran Cruz de Hierro, aunque se la denegará después por no ser alemán. Tom Harris, Robertson y la élite del MI5 ya han pedido para él la medalla de miembro del Imperio Británico. Sobre toda su actuación cae el más absoluto secreto, pero en diciembre de 1944, en un club privado londinense, la plana mayor del contraespionaje británico y sus más directos colaboradores le rinden homenaje y le entregan la medalla de forma simbólica. Tom Harris ha empezado a golpear la mesa y al unísono todos corean su nombre. Nadie obtiene, como él, la más alta condecoración de los dos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera rendir homenaje, ¿no?, a Juan Pujol por su labor. Creo que en la página web de nuestro servicio secreto británico, el MI5, dice con razón que Pujol fue el agente doble más importante de la Segunda Guerra Mundial. Y su labor fue fundamental, no solo el esfuerzo británico, sino al esfuerzo aliado que recuperó la libertad y la democracia en nuestro continente. Londres. La guerra ha terminado. Garbo mantiene intacta su credibilidad como espía. Vive como un hombre anónimo entre la multitud la celebración de la victoria el 8 de mayo de 1945. Envía desde Londres su último mensaje y se cita con sus contactos alemanes en Madrid. El MI5 le prepara un plan de fuga que le va a llevar a los Estados Unidos y a varios países latinoamericanos. Le cautiva Caracas. Como relatará después, quiere encontrar un país democrático para establecerse de forma definitiva. Se instala con su familia en Venezuela. En todo ese tiempo ha amasado una importante fortuna como espía que pronto perderá. El director del FBI, Hoover, quiso conocerle y se fue con Thomas Harris a Washington. Le conocieron. Quedó muy impresionado también, según se cuenta, el Hoover. Y ya viviendo en Venezuela, parece ser que recibió una notificación del propio Hoover de que había una célula nazi queriéndole encontrar, buscándole, ¿no? Mantienen la máxima discreción. Solo una vez despierta sospechas. En el Archivo General de la Administración Española se guarda el expediente de la investigación que le abren al poco de llegar a Venezuela, a finales del 45, porque aparece en la prensa como alguien que se propone llevar a Caracas 50 cuadros de grandes pintores españoles, italianos, franceses y flamencos. La investigación sobre los cuadros, emprendida por el Consulado Español y el Ministerio de Asuntos Exteriores, no concluye en nada y la sospecha se disipa, como su pequeña fortuna. Compra una gran finca, pero la pierde en una revuelta. Trabaja como profesor de inglés y se separa. Araceli y la familia vuelven a España. Él va a iniciar una nueva vida. Le pidió el divorcio a mi madre, eso lo recuerdo, que me lo enseñó, un divorcio hecho en México. Ella lo aceptó. Y ya después de esto prácticamente ya no volvimos a saber nada más de él. Araceli González, tal como quería, regresará a España con sus hijos. Con el tiempo se volverá a casar con un galerista norteamericano. Nunca revelará sus secretos. Yo creo que la verdadera dama, la verdadera inteligencia, la verdadera espía era ella.
era de una sutileza, de una picardía, de una simpatía arrolladora. Yo la quería mucho porque, entre otras cosas, me prestó dinero. Y un día me enseñó, porque toda su familia se dedicaba a... Los hijos eran galeristas, y me enseñó cuadros fastuosos, pero de los grandes pintores españoles, que tenía en un cuarto trastero. Y cuando necesitemos dinero los vendemos, no te preocupes. En una pequeña localidad cerca de Maracaibo, Lagunillas, Pujol pone una modesta tienda de regalos y forma una nueva familia. Se vuelve a casar y tiene 3 hijos. Jamás les revela nada de su pasado. En Choroní, una remota aldea del Caribe venezolano de donde es su segunda mujer, Carmen Cilia, él abre la primera posada. Cuentan que evita todo contacto con súbditos alemanes. Nunca dice nada hasta que recibe una llamada en los años 70. Y llega en la noche y me dice, mira, yo mañana tengo una reunión en una dirección que me dieron, me llamaron, no sé con quién me voy a reunir. Yo tuve cierta actuación en la Segunda Guerra Mundial y no sé de qué se trata, no tengo idea, ¿no? Si yo, estando en la reunión en media hora, no bajo, no regreso, por favor llama a la policía, ¿no? En esa reunión, que después me lo dice, porque no me lo dijo ahí, y el servicio secreto inglés le dice que a los 25 años todos los secretos iban a ser liberados, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pero que no se preocupara porque él iba a aparecer como muerto, había muerto pues. La muerte de Garbo ya ha tenido lugar. A finales de los años 40 el MI5 le da por muerto en Angola y lo difunde. Nadie duda hasta que la primera desclasificación de sus documentos secretos en los años 70 inicia el hilo de la investigación que desarrolla Nigel West, el historiador especialista en espionaje que en 1984 encuentra a Garbo. Había un agente doble, en particular que era el mejor de todos. También era el más misterioso. Nadie sabía quién era. En 1982 estaba investigando para otro libro sobre los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Y estaba entrevistando a un oficial de inteligencia que había estado en Madrid después de la guerra. Le pregunté si se acordaba del caso Garbo y me dijo, claro, pero es ultrasecreto. Le pregunté, ¿se acuerda del verdadero nombre de Garbo? Y me dijo, sí, pero no se lo pienso decir. Así que le dije, no se preocupe, ya lo conozco, es Juan o José García. Y él me corrigió, Juan Pujol García. En el mundo de la inteligencia, esto es lo que se conoce como sonsacar una información. Llamé al Palacio de Buckingham y hablé con el duque de Edimburgo y le conté una pequeña mentira, prométame no contársela. Le dije que había dado con Garbo, que Garbo iba a viajar a Inglaterra por el 40 aniversario del día D, el desembarco de Normandía, que se celebraría en junio de 1984 y que me gustaría mucho llevarlo al palacio. Así que le dije a Garbo, le llamo del Palacio de Buckingham. Tengo una invitación para un tal Juan Pujol García, que espió para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se produjo un silencio larguísimo y por fin dijo, sí, soy yo. En el Palacio de Buckingham, en junio de 1984, le espera el reconocimiento oficial. Después de 40 años de precaución y miedo a ser descubierto, llega por fin el momento de saldar cuentas con la historia. Jamás ha hablado con nadie de su pasado, ni con sus propias familias. Antes de recoger la medalla, vuelve a España y se encuentra con sus hijos, con su exmujer, con su familia de Barcelona. Él nos citó en la puerta del Majestic. Estábamos esperándole los tres hijos, ¿no? Los 3 hermanos. Claro, fue de una emoción tremenda porque recuerdo que él apareció en la calle
y se puso a llorar y nosotros también. Lo supimos por el periódico y por la radio. Luego empezó la radio a salir. Mi tía precisamente se integró en Metro, que iba a trabajar ella. Yo trabajaba en la Diputación y cuando llegué a la Diputación de la Plaza San Jaime, me dijo una chica que entraba, una compañera mía, dice, ¿has leído el periódico? No, ¿por qué? Ay, porque hablan de tu hermano, Juan. Yo hacía un siglo que no lo veía. Así siempre era un poco de enigma, todo. Esos días del verano de 1984 son el balance de su propia vida, la emotiva entrega oficial de la medalla del Imperio Británico por el Duque de Edimburgo en una recepción privada mucho más larga de lo habitual, el encuentro por primera vez con las playas de Normandía y allí con los veteranos y los jefes de Estado en el 40º aniversario del desembarco. Él es el que ocupa las portadas, es el boom de su historia, firma exclusivas con la prensa internacional y en España da una rueda de prensa en el antiguo Hotel Ritz de Barcelona. ¿Recuerdas el titular de aquella entrevista? Sí, engañé a Hitler porque era un enemigo de la humanidad. Pero sobre todo hay un aspecto que yo considero muy emotivo, que es cuando yo le dije, ¿y por qué hizo usted esto? Entonces se le arrasaron los ojos en lágrimas y me dijo, porque mi padre me enseñó lo que era la libertad. Fuimos invitados a almorzar en la casa de Cyril Mills. Cyril Mills era el jefe de él directo, del servicio secreto. Cuando se vieron, se abrazaron, lloraron. Cuando conocí a Garbo en 1984, era mucho más consciente del alcance de sus acciones, de su contribución al día D. Pero creo que tuvo que regresar a Londres y viajar a Normandía y ver las playas para darse cuenta plenamente, por fin, de lo que había logrado. La segunda muerte de Juan Pujol, esta vez la real, ocurre solo 4 años después. Fallece en Caracas a causa de un derrame cerebral. Su tumba está en Choroní, frente a las playas idílicas del Caribe venezolano, en las que paseaba como un hombre anónimo y cerca del pequeño hotel que creó allí, donde ya hay una placa que dice: aquí estuvo el mayor espía de la historia. Y la tumba de Pujol es una tumba muy sencilla, es una tumba digna, pero humilde, muy normal, en un cementerio muy modesto que está a las afueras de Choroní, donde reposan también los restos de algunas de las miembros de su familia venezolana, como es el caso de su hija, ¿no? Yo me acuerdo en una entrevista que dio que le preguntaron que si él se sentía satisfecho de su actuación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él dijo que no se sentía satisfecho. ¿Y por qué? Porque la guerra comenzó por Polonia y se perdió Polonia. Mi padre directamente a mí solamente me dijo una cosa, que fue que lamentaba no haber podido salvar más vidas. Eso es lo único que me dijo, porque había estado en Normandía y había llorado cuando vio aquellos cementerios y cuando vio aquellas playas. Nadie sabía realmente que este señor, que tenía un humilde negocio cerquita de Maracaibo, había sido el mayor espía de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra global, la mayor de la historia. Quedó muy grabada en ellos porque, como millones de personas, sus padres, sus familias, combatieron o sufrieron la guerra. Pero las generaciones que no tienen memoria directa quizá olviden que las sociedades cambian por esfuerzos colectivos que se quedarían en nada sin la intuición y el coraje de seres anónimos que desde la soledad de sus vidas deciden contribuir a ese cambio. Personas que sienten también hoy que las amenazas, las mentiras, las falsas noticias que atacan nuestro mundo van directamente contra ellos. Hoy en día es muy burdo lanzar una noticia falsa que se vea claramente que lo es. Hoy en día, como digo, se trata de camuflar esa falsedad o esa mentira en un conjunto de verdades, para que sea tremendamente complicado desentrañar cuál es la realidad. El siglo XXI en Europa es la misma idea de Europa, la misma llama europea, que está atravesando grandes dificultades.
y está atravesando grandes dificultades por dos razones. La primera es que se está viendo atacada desde el exterior por fuerzas extranjeras que la quieren destruir, en particular por Rusia. La segunda es que se está viendo atacada por fuerzas interiores, lo que yo llamo los populismos. Pero ideas de por qué hay que ser europeo y qué es lo que puede hacer la Unión Europea, pocas. Entonces, ahí estamos. Necesitamos quizá, no sé si un espía, pero por lo menos un persuadidor, un inspirador, que empiece a generar mensajes a través de los cuales podamos creer en Europa y en la bondad de Europa. Somos rivales y no les interesa que nosotros lleguemos a conformar, tengamos esa solidez que nos daría todavía esa preponderancia mundial. Estamos en peligro, realmente, como estaban en los años 40, como estaban en el antiguo régimen, y las esperanzas que hay son de gente que dice, no, hay que cambiar el relato, puede ser de otra manera. Nosotros, personas que luchamos por la democracia y somos ciudadanos europeos al fin y al cabo, además de los historiadores, de los periodistas, tenemos el deber también de combatir los nuevos peligros y al fin y al cabo seguir aquellos modelos extraordinarios de figuras muy inteligentes y que hicieron un trabajo muy difícil porque no es nada fácil engañar a dos lados al mismo tiempo y en realidad trabajar para uno de los lados, que era el lado de la democracia. Quizá este moderno relato de David contra Goliat sea hoy más oportuno que nunca, cuando en Europa vuelven a proliferar conductas o discursos que fueron letales y como las mareas a este monte, a la Unión Europea la vuelven a asediar peligros de forma permanente. En español, la palabra garbo significa gracia, desenvoltura y brío, en especial en la forma de actuar o de moverse. Nunca sabremos por qué a otros dos espías que dijeron la verdad nunca les creyeron. Uno les anunció a los alemanes cuándo sería el día D y el otro a los norteamericanos cuándo los japoneses atacarían Pearl Harbor. Nunca sabremos por qué una mentira fue tan eficaz. La clave quizá es que Garbo utiliza los mismos métodos que usan hoy las fake news, decir lo que otros quieren oír y mezclar verdadero y falso al mismo tiempo. Lo cierto es que Garbo tenía garbo y con su capacidad de persona corriente supo demostrar que el destino a veces ofrece la oportunidad de vencer a quienes padecen la historia y no solo a los que la hacen. At every Tom, Dick, and Joe, when offered some liquid refreshment, the lady never says no. The naughty lady of Shady Lane has the town in a whirl. The naughty lady of Shady Lane, me oh my oh what a girl. Bum ba bum bum bum, bum ba bum bum bum. They're trying to pin on her won't hold much water, I'm sure. Beneath the powder and fancy lace, there beats a heart sweet and pure. She just needs someone to change her, then she'll be nice as can be. If you're in the neighborhood, stranger, you're welcome to drop in and see the naughty lady of Shady Lane, so delightful to hold.